Así que les voy a mostrar un caso clínico y una revisión del tema. Este es un caso que presenté hace varios años, 6 años creo, en un congreso panamericano. Eh, es una mujer de 39 años, de Punta Arenas, que tenía esta refracción, tenía un astigmatismo miópico y había sido tratada con LASIK hace varios años atrás. En ese momento fue un LASIK con microquerátomo. Eh, y entonces en el control 3 años post-LASIK, esta paciente presentaba esta refracción, o sea, desde este -5 con -2 aproximadamente, tenía esta regresión en el ojo derecho -1, -1,75 y en el otro ojo -1,25. Y lo que destacaba era biomicroscopía es que había invasión epitelial. En ese momento, este era un caso compartido por un colega, entonces él en ese momento levantó el flap y se hizo un aseo y quedó con esta refracción postoperatoria. Entonces, 3 años post-LASIK, se levanta el flap y se hace un aseo producto de esta invasión epitelial. Luego viene el control de los 3 meses, luego de este levantamiento con aseo presentaba esta refracción que en realidad está bastante bien, pero lo que destaca es esto. En la biomicroscopía había una invasión epitelial, si se fijan en el ojo derecho, de 5 a 7, está como más o menos 2 milímetros del limbo, está justo en la zona, en el límite del flap con el resto de la córnea, y mientras que en el ojo izquierdo de 5 a 9 era mucho más extenso la invasión epitelial. Se indicó, era bastante leve, era periférico, no interfería, el paciente tenía buena visión. Estos son elementos de juicio para decir, en realidad no se hizo nada y solo control los 3 meses. Los controles eran un poco irregulares porque la paciente era de Punta Arenas, eso no hay que olvidarlo. Y esta fue la evolución a los 3 meses. Ustedes ven que hay una progresión, o sea, en el fondo hay estos clústeres, estos islotes han crecido y son un poco más confluentes y están acercándose hacia la zona un poco más central. Esta era la reflexión del paciente, tenía una reflexión un poquito peor quizá que la que tenía anteriormente. Las visiones todavía estaban bien, pero a diferencia del control previo, la invasión en el ojo izquierdo era mayor, era más grande. Así que lo que se hizo fue disparar estos islotes del ojo derecho con Jack y en el ojo izquierdo se levantó y se hizo un aseo nuevamente. Al mes postoperatorio, esa era la refracción, bastante buena. Y luego se pierde el paciente, obviamente, el paciente de Punta Arenas y controles irregulares. 3 años después presenta esto, o sea, es una gran invasión epitelial. Ya en realidad estos son islotes bastante confluentes que están amenazantes, se fijan, bastante cercano ya al centro. Y la refracción era totalmente irregular, o sea, lo que marcaba +3 con -4 y con eso llegaba casi a 0,5. Es porque recordar que estos islotes van a producir, obviamente, estas células, alteraciones a nivel corneal, astigmatismos irregulares, que en realidad no mejoran la refracción con la corrección al aire. Y entonces, producto de esta mayor invasión epitelial en el ojo izquierdo, se hace de nuevo un lift de flap, se hace un aseo, se aplica mitomicina C en la interfase. Luego voy a explicar bien cómo se hace, hay un video. Andrés, Sí, la paciente se fue a Punta Arenas y después, donde se perdió los 3 años, pero se había alcanzado a hacer el tratamiento con Jack en el derecho y sí, levantando el flap. Ah, ya, sí, correcto. O sí, sí, sea, esta sí, es una recidiva de aquí. exactamente. Ese Ya, es lo perfecto. interesante del caso, efectivamente, es la recurrencia altísima de estos casos. Eso es lo que les quiero enfatizar. O sea, el paciente ha tenido por lo menos 2 lifts, ha tenido por lo menos 2 disparos con Jack, o sea, un caso como, digamos, recalcitrante, muy difícil de tratar. Eh, Entonces, se hizo el aseo en el ojo izquierdo, se limpia bien. Acá voy a enfatizar en cómo es el tratamiento más adelante, pero en realidad lo que hay que destacar es que esto está en la interfase, por lo tanto, hay que limpiar tanto el lecho estromal como la cara estromal del flap, ambos, y de forma muy prolija, para remover todas estas células que han invadido esta interfase. Vuelve al control a los 6 meses, tenía de nuevo algunos islotes, vuelve de nuevo nuevamente esto a aparecer, así que se retratan los islotes con Jack, control en 6 meses y de nuevo el paciente presentaba una vez más
islotes, presentaba nuevo crecimiento epitelial, tenía estos clústeres que eran más invasivos, así que en ese momento lo que se hizo fue levantar el flap, hacer un aseo, aplicar mitomicina C y suturas interrumpidas, eh, para de alguna manera sellar todos los bordes y de esa forma impedir, formar una barrera mecánica que impida la invasión de estas células hacia la interfase. Luego vuelve, la visión había caído nuevamente y en un año aparece esto, que era lo que uno quería evitar, ¿cierto? O sea, en el fondo todos los otros tratamientos, que fueron varios, todos estos levantamientos y todos estos ya que se hicieron previamente en este paciente, lo que buscaban efectivamente era que no ocurriera esto. O sea, en el fondo que no hubiese una migración de estas células hacia la zona central, que alterara la visión de manera tan violenta. Eh, Como recuerdan, este paciente, digamos, por la limitación geográfica, era difícil controlar seguido y el paciente era bastante irregular, entonces uno se iba a esta sorpresa. En esa parte, lo que había OCT con bastante buena resolución. Esto es lo que se ve en el ojo derecho, es un OCT de córnea. Y acá ven claramente cómo se ve, no tengo puntero acá, pero cómo se ve en la interfase, ¿cierto? Estos islotes cómo van creciendo. Eh, Y mientras que en el ojo izquierdo en la zona mucho más central, se fijan, es una opacidad bastante gruesa, que abarca toda la zona de la interfase, en varios puntos, si se fijan acá. Esto es, bueno, otro CT, pero bueno, la pregunta aquí, ¿qué hacer? Ah, ¿qué se le ocurre hacer en este momento? Un paciente, en resumen, que fue un LASIK para un astigmatismo miópico, que ha tenido múltiples retratamientos por invasión epitelial, tanto con levantamientos del flap, con aseos, con mitomicina, con suturas, pero a pesar de todo, aparece así. ¿Qué, qué les parece o qué harían de diferente para tratar a este paciente? No sé si le ocurre algo más antes de continuar. Poner algún adhesivo biológico en la interfase, Mm, después de haber lavado, obviamente, y haber puesto todo lo que ya se hizo en múltiples ocasiones, volver a hacer lo mismo más un adhesivo. mm. Sí, por ahí, exactamente. O sea, es una de las cosas que ha cambiado un poco el manejo. Y efectivamente, como dice Gonzalo, fue una de las cosas que se hizo en este caso. Y aquí está el video. Entonces, lo que se hace es efectivamente, con una espátula, limpiar. Ojo que acá este era un flap con microquerátomo y en ese caso los cortes son mucho más horizontales, digamos, versus un femto, que el corte inicial del sidecut, me refiero, es primero vertical y luego se realiza en forma horizontal. Lo cual teóricamente podría formar una mejor barrera para la invasión epitelial. Hay que ser muy prolijo acá en limpiar, como les decía, tanto el lecho estromal como la cara interna, la cara estromal del flap, que es lo que se está haciendo ahí, con mucho cuidado, con una espátula, con Wexel, ir removiendo lo que más se pueda. Acá se hizo un lavado, se aplicó, digamos, alcohol y luego se aplica mitomicina con esta esponjita. Se hace un lavado profuso, se hace una limpieza adecuada y finalmente se termina de limpiar y se aplica lo que decía Gonzalo, el adhesivo tisular. Hay que ser prolijos, se hace en forma como de dona, si se fijan. En el fondo lo que uno trata de hacer, de nuevo, al igual que las suturas, es una barrera mecánica. Entonces, lo que hay que hacer acá es importante, aplicar primero uno, o sea, uno de los adhesivos, generalmente el azul primero, esperar unos segundos, luego aplicar el rojo, no al mismo tiempo, y tener mucho cuidado con que no queden residuos por los bordes, porque a veces, ustedes lo han visto en los pterigios, por ejemplo, que si queda mucho sobrenadante, o sea, mucho exceso de pegamento por los bordes, eso puede alterar el parpadeo, remover, y con eso a veces es un punto de gatillo para que salga en bloque todo el pegamento, y eso puede, digamos, echar por tierra todo el tratamiento que se hizo
con el adhesivo. Entonces, vamos a revisar, pero brevemente, cómo quedó este paciente. Tenía pequeños islotes muy, muy marginales en el ojo izquierdo, que fue siempre el ojo peor. A los 3 meses estaba bastante bien. Ese fue el resultado final después de esto. Eh, y que en realidad anteriormente con lavado, con sutura y con todo el resto no había resultado. Y la verdad es que el adhesivo tisular fue un gran elemento en este caso, eh, que nos permitió, digamos, tratar a este paciente. Así que una pequeña revisión del tema. La invasión epitelial es rara, es una complicación rara de ver, no es frecuente. Hay algunas cosas que no todas son absolutas, pero que algunos estudios muestran factores de riesgo y que la incidencia aumentaría con, obviamente, cada vez que hay retratamientos, o sea, cuando se levanta el flap porque hay una manipulación. eh, Algunos piensan que el microqueratomo podría aumentar esto en comparación, cuando han hecho series comparativas con Femto. Algunos piensan que sí, otros no han demostrado diferencias, así que lo dejo como cuestionado. Y una de las diferencias que les contaba es que el flap del Femto es vertical en los sidecut y en los otros es horizontal, por lo tanto la barrera es mucho más sólida. Y lo otro que se piensa es que el láser en sí provoca mayor grado de inflamación y por lo tanto, en el fondo es una inflamación más controlada, pero que permite una adhesión. Esa inflamación permite una adhesión un poco más fuerte en los bordes. Entonces, algunas veces al levantar un flap de femto es algo más difícil que lo que se hace con un microqueratoma, que es más fácil entrar. Eh, los daños que esto puede provocar son múltiples: melting del flap, un astigmatismo irregular, que es lo que habíamos visto, disminución de agudeza visual, etc. Pero el gran problema, como que hoy evidenciado en este caso, es la recurrencia. O sea, es un paciente que fue tratado múltiples veces y esto recidiva, vuelve a recurrir. Y entonces eso lo hace un manejo complejo. Eh, las indicaciones del tratamiento, o sea, cuándo ir a tratar esto, si son aislados, periféricos, no hay molestias visuales, no hay disminución de la visión, y generalmente se observa, pero si hay astigmatismo regular, si hay una amenaza fuerte del eje visual, o sea, hay un crecimiento progresivo, si hay franca disminución de la cosa visual, o ya melting del flanco, a veces cuando están periféricos eso levanta, y en los bordes puede haber melting, eso requiere tratamiento. Algunos factores de riesgo, bueno, la edad avanzada es un factor de riesgo también. Eh, bueno, diabetes, algunos piensan que flash con microquerátomo o estas zonas ópticas más grandes, estos flaps más grandes en los láser hipermetrópicos. Obviamente si hubo complicaciones durante la creación del flap, como son un flap delgado, un botón hole, etcétera. Y si hay traumas, etcétera, por supuesto que también, porque ahí se queda toda alterada la anatomía. Eh, si hay mal cierre palpebral, si hay otras cosas infecciosas, obviamente si hay alguna alteración del epitelio en sí mismo, todos esos son factores de riesgo. El diagnóstico es clínico, así que por eso es fundamental ver estas imágenes, estas fotos, sobre todo a los residentes, porque ese diagnóstico no se les puede pasar. Puede presentarse como un pequeño defecto epitelial, una pequeña tinción en el borde, como ven en la imagen que aparece ahí, y eso tiene que alertar inmediatamente que algo puede estar pasando. En la topografía aparece esta irregularidad. Ahora tenemos el mapa epitelial, que es bastante útil, así que es una herramienta, no lo agregué a la presentación, pero es algo que uno también debería pedir en estos casos. Eh, y entonces aparece esta clasificación, que en realidad es una clasificación que pretende ordenar un poco en la gravedad. O sea, digamos, en la etapa 1 habrían islotes epiteliales localizados a menos de 2 milímetros del borde del flap, muy lejos del área pupilar, y ahí, como conversamos, el manejo de observar y ver cómo se puede resolver en el tiempo, si es que no hay una progresión. Luego está, digamos, este otro tipo, que es un crecimiento conectado con el exterior, o sea, digamos, muy al borde. Eso hay que tener mucho cuidado porque ocasiona digamos, mala posición del flap, puede haber un crecimiento y melting, necrosis del flap. Y entonces en esos casos, obviamente, es mucho más mandatorio realizar algún tipo de manejo. Eh, y a veces hay un crecimiento más bien transparente, a veces no aparece tan estos clústeres o estos islotes tan confluentes, sino que pueden ser un poco más difusos. Y obviamente ahí la indicación es también remover, levantar el flap. Esto es un poco lo que conversamos: grado 1, a menos de 2 milímetros del borde del flap,
En el 2 está ya un poco más, digamos, más de 2 milímetros, o sea, está un poco más cerca, es progresivo, y ya el grado 3, esto grueso, necrótico, blanquecino, como vimos en la última foto del paciente, que está mucho más cerca o ya en el área central de la pupila. Y respecto al manejo, grado 1, menor de 2 milímetros, observar. Si es más que eso, levantar el flap, limpiar con algunos manejos específicos que vamos a mencionar. El grado 3 es algo mucho más urgente que hay que ir a levantar y remover. Y aquí están las alternativas. Cuando se habla de debridar, tienen que ser ambas superficies, o sea, el flap, la cara interna obviamente, y el lecho estromal. Y ahí uno puede aplicar varias cosas. Para debridar, alcohol es una alternativa, mitomicina C también, se pueden mezclar o uno puede utilizar ambas. Algunos piensan en hacer PTK de alguna manera para remover todo este epitelio, eh, y eso tendría que ser en ambas interfaces, suturas, y el adhesivo tisular, que es lo que tenemos nosotros disponible, es el Fibrin Glue, que es el Veriplast, Jack Laser es la otra alternativa terapéutica, y hay otros que han planteado, hay unos reportes de casos, porque esto no es tan frecuente, hacer una especie de dona, ¿cierto? Un reborde, un anillo con membrana amniótica, que busca lo mismo en el fondo, lo mismo que el Veriplast, que es crear una barrera para impedir, para cerrar la puerta de entrada al epitelio. Y acá están los agentes para eliminar ese epitelio, que es lo que es nuestro enemigo en este caso. Algunos piensan que el anestésico es suficiente para producir esta remoción. En realidad, el alcohol y midomicina C para mí son como los dos grandes como destructores y que nos van a permitir remover y dejar toda esta interfase limpia. Y el adhesivo tisular, y con eso quería destacar, funciona bastante bien, la mitomicina también. Y para terminar y comentarles algunas cosas finales para que comentemos la discusión, porque yo sé que varios tienen experiencia en esto, han visto muchos casos. La invasión epitelial por LASIK es una complicación muy importante, son los casos severos, requieren manejo activo, se deben considerar los factores de riesgo, seguimiento, el diagnóstico es clínico, se complementa con imágenes, y el tratamiento, como les mostré en el video, aseo, mitomicina, Veriplast, lente de contacto, es un procedimiento muy exitoso. Pero de nuevo, lo mismo que conversamos siempre, en realidad el mejor tratamiento es la prevención. Y en eso ser súper enfático en que los tratamientos de LASIK tienen que ser con tienen que ser con expertise de parte de quien lo hace, porque el epitelio, el flap, sea con la técnica de microquerato o de femto, ninguna es infalible, siempre hay un aprendizaje, y el cual debe tomarse con el peso correcto, no es llegar a ser un flap, eso requiere un manejo, eso requiere un conocimiento de lo que se está haciendo, eh, y por lo tanto, ese conocimiento previo al realizar un flap es la mejor prevención para que estas complicaciones no ocurran, digamos. Así que no voy a agregar nada más y solamente abrir la discusión para que comentemos los casos que